Mi nombre es Abel y esto es La Cátedra. El día de hoy tenemos una persona muy especial aquí en la cátedra. Arely, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Te agradezco mucho que estés aquí. Ya nos conocemos de tiempo por la escuela, el trabajo que haces. Estuve por ahí haciendo mi tarea, revisando tus redes sociales y pude ver que tienes bastantes actividades con la comunidad, con los jóvenes. Pude ver también que te gustan mucho los animales, que practicas box y haces bastantes cosas. Entonces más adelante quiero que me digas cuáles son las cosas que haces, cuál es tu labor en la comunidad y el proyecto que tienes con Chris también, que es un proyecto muy interesante que ya me compartió él. Entonces, ¿por qué no te presentas? Bien, claro que sí. Pues mi nombre es Arely, llevo 10 años trabajando en educación. En esos años pues agarré el nombre de Coach C. Okay. Y sí como sí se puede, escrito con ese I. Entrené deportes con los estudiantes, eso más que nada por la pasión del deporte y es lo que he hecho en mi vida. Y ahora me dedico pues entrenando a adultos en su propio trabajo en los aspectos de la educación. Ok, muy bien, qué interesante. Me llama mucho la atención y fue la razón por la cual te hice la invitación, porque vi por ahí un post que pusiste en Instagram y vi que estabas trabajando con adultos y de título le pusiste lo que te había enseñado tu mamá, todavía te sigue acompañando y todavía está contigo, todavía su voz y sus consejos están contigo. Definitivamente. Me llamó mucho la atención ese quote, esa frase que utilizaste por dos razones. La primera, como emigrante, cuando llegas a otro país, habemos muchos que nos toca venirnos solos. Entonces lo único que te traes son los consejos y son todo lo bueno que te inculcaron en tu casa. Y la segunda es como después de tantos años, después de tanto tiempo, lo que en su momento creíamos que no nos iba a servir, lo que en su momento creíamos que no nos iba a funcionar, al final del día son las bases que nos hacen para ser quienes somos y parte de nuestra esencia. Entonces me gustaría preguntarte cómo te acompañan a ti todas esas frases que como mamás mexicanas, esa fue la otra parte que también me llamó mucho la atención, porque las mamás mexicanas son muy peculiares en ese aspecto. ¿Cómo te acompañan todas esas cosas, consejos, todo eso que tu mamá te inculcaba? Hiciste tu tarea. Un poquito. Gracias, es un honor. Es en muchos, como dices tú, lo primero que se identifico es como inmigrante, ¿verdad? Como inmigrante yo también soy lo que llaman dreamer, en el aspecto de que vine a este país de los 2 años, o tengo más tiempo que más personas. El lenguaje de inglés pues me vino fácil porque estaba tan pequeña, pero lo que sí, yo creo que también en ser un dreamer, algo que tenemos es de que como tuvimos tanto tiempo aquí creciendo y parte de nuestra fundación fue lo que se dice la cultura americana, que en mi opinión, en lo que he visto más y más en lo profesional, es cómo encuentro la manera fácil de hacer algo, ¿verdad? Sí. Para todo es cómo encuentro la manera más fácil, la manera más rápida, cómo lo puedo tener todo ahorita ya mismo. Entonces, siendo inmigrante yo misma y creciendo con esa fundación de valores que mi mamá me inculcó, y me sigue inculcando, y creciendo en una fundación americana, con culturas americanas, en las que te van enseñando de que para todo hay una manera fácil, te pones a pensar, me pongo yo a pensar qué tanto asimulo y qué tanto cuando estoy en el trabajo del diariamente estoy honrando los valores que de verdad me inculcaron, aparte independientemente de tratar de adaptar las culturas y la cultura americana más que nada. Pienso yo que el choque de las dos culturas es muy grande, porque mencionaste
varias veces los caminos cortos, los atajos, el hacerlo todo más fácil, de qué manera va a estar más sencillo. Y a veces, en nuestra cultura mexicana no hay atajos. Los papás siempre te hacen que sigas los pasos como son, y allí es cuando entran y no tienes que hacer esto porque va a pasar esto. El huevón trabaja doble. El huevón trabaja doble. Todos los dichos que hay, exacto, todos los dichos que hay que tienen una gran parte de cierto. Entonces es muy, a mí se me hace muy bien de tu parte que hayas podido separar las dos culturas y que te hayas dado cuenta cuál de las dos es a donde perteneces, porque ya también tuve una conversación en un podcast donde hablábamos de que a veces cuando nos venimos, y más cuando nos venimos a una edad pequeña, muchas veces nos perdemos en quién soy, de dónde vengo, si soy, no soy, soy mexicano, soy latino, soy de aquí. Latinx. Sí, entonces como que se hace una mezcla y muchas veces perdemos o se nos van un poquito los valores o se nos van un poquito las raíces e inclusive el idioma. Y por cierto te felicito porque hablas muy bien español. Gracias. Para la edad que te veniste, tu español es perfecto. Muchas gracias. No quería que cuando hablo con mis primos, ya sé que dicen de que no, pues el español ni lo hablas bien. Me puse de propósito yo de asegurar de que el libro que leo en inglés lo trato de leer en español, para que así también me fascina entender, verlos con algo que se puede decir, me pongo enfocada en la traducción, en cómo los conceptos se traducen en el lenguaje, y muchos conceptos en inglés cuando los tratas de traducir en español no funcionan. No, y al igual, no son parecidos, y a veces tratas de traducirlos exactamente como es y la traducción no encaja, no va con eso. ¿Cuál fue tu parte más difícil en cuando fuiste creciendo? Si hubo algo que se te complicó en ver esas dos culturas. ¿Viste algo tú de que no encajabas en algún lugar? ¿O tú te sentías que sí eras parte de ese ambiente pero no eras? Porque también nos pasa que llegamos y obvio, como es un país lleno de culturas diferentes, nos empezamos a dar cuenta de todas las otras razas que están a nuestro alrededor. ¿Hubo algo a ti que se te complicó en ese trayecto de saber o de encontrar cuál era tu cultura y tus raíces? Definitivamente. En el mismo aspecto de como comentas, nos perdemos en ese aspecto. Sí, pues cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, llegamos a Los Ángeles, en la temporada que digamos de lo de 1990, 92, donde estaban las redadas, donde llegaban y donde estabas, si te mirabas mexicano, arriba y vámonos, ni te preguntaban, ya cuando ya estabas allá te preguntaban. Entonces yo de pequeña, agradezco que mi mamá desde pequeña me puso, como yo digo, busa, o sea, me habló como si yo fuera una adulta. Entonces yo me recuerdo que como a los 5 años empecé yo a notar, a ver así como las cosas vivamente, como por ejemplo, me acuerdo que un tío un día fue al 7-Eleven y no regresó. Y luego nos enteramos que era porque lo recogió la migra, porque o sea, allá en vez de estar fuera de Home Depot se ponían afuera de 7-Elevens, y entonces a él lo confundieron como un jornalero y se lo llevaron. No lo confundieron porque era mexicano, ¿verdad? Entonces se lo llevaron. Entonces yo empezaba a ver eso, empezaba a ver en las noticias cómo hablaban de nosotros los mexicanos, toda la negatividad que tenían los mexicanos, que yo sí en ese entonces dije yo no quiero hablar español, yo no quiero ser mexicana. Me daba como una, en ese entonces obviamente no sabía lo que era, pero era vergüenza, me daba vergüenza, pena, y entonces empecé dejar de hablar el español, a tratar de ser lo más güera que pudiera, en las escuelas, me daba pena de que mi mamá fuera a la escuela, cositas así que empecé yo a ver cómo yo estaba rechazando mi propia cultura, que hasta que llegué a un punto de adulta que dije yo, what's happening? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Y se siente, siento yo que es como un árbol, o sea, si tus raíces no están bien plantadas y sabes bien lo que es, y a huevo estás queriendo sacar la raíz para irte a otro lado, o sea, se siente, por mucho que quieras asimilar, lo sientes. Sí, es parte de ti, es parte de lo que eres y de dónde vienes. Fíjate que es muy, muy interesante lo que me platicas, porque
muchas veces como inmigrantes y como personas que estamos en un país que obviamente no es el de nosotros, siempre tratamos la forma de ser aceptados. Y creo yo que en la vida en general siempre buscamos la aceptación de las demás personas. Eso sería en un ambiente donde, por ejemplo en México, buscas una aceptación con un cierto grupo de amigos, buscas una aceptación, te juntas con los que juegan básquet o te juntas con los que tocan guitarra, están los estudiosos, los rockeros. Entonces siempre estás tratando de hacer camaradería con cierto tipo de personas. Ajá. Cuando llegas aquí, entonces te das cuenta que no nada más son los americanos, ya te mencionaba, hay asiáticos, hay africanos, hay de todos lados. Entonces pienso yo que es un poquito más complicado, aparte de que el racismo en aquel tiempo, bueno, hasta la fecha todavía hay, ya no es tan marcado, pero todavía existe, lo hace todavía aún más complicado. Y lo que me llama mucho la atención de eso es que muchas veces como inmigrantes no hablamos de ese tipo de cosas. No expresamos realmente cómo nos sentimos, cómo estamos. El lado emocional como que lo dejamos a un lado y buscamos ser parte de, haciendo lo que somos. Y no aceptamos realmente de dónde venimos. O sea, y muchas veces cuando dicen, no, traes el nopal en la frente y estás hablando esa, aunque es muy trillada y hasta cierto punto graciosa, tiene mucho de razón. O sea, si la ves bien, es la verdad, porque estamos tratando de encajar. Tampoco es porque no queramos hablar español, porque no queramos hacer cierto tipo de cosas, pero tenemos que hacer las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. I mean, la naturaleza de un humano es que somos de grupos. Por muy solitario que eras, somos de grupo, es la naturaleza. Así es de que queremos ser aceptados. De cualquier manera queremos ser aceptados, ya sea en tus grupos pequeños, como dices tú, cómo te identificas tú culturalmente, soy rockero, soy esto, soy aquello. Entonces, pues a tu pregunta es súper difícil, porque no nomás estás pensando, como dices tú, si creciera yo en México, en simplemente qué clase social o qué clase de estilo soy. No, aquí tienes que identificar, aparte de que el racismo es muy vivo y tienes que estarte lo que en inglés se dice code switching, cambiando tu código, cambiando de cómo hablas, como esto, como el otro, para poder ser aceptado en ese momento. Pero todo eso en algún momento llega a un punto ¿dónde están tus valores? Es como que no tienes una dirección en un GPS y nomás estás dando vueltas y vueltas y vueltas, y en verdad pues nunca vas a llegar a ningún lado porque no tienes una dirección punta. Sí, pienso que la base de cualquier cambio en tu vida es la aceptación. Para cualquier cosa que quieras tú mejorar o arreglar con tu persona, tienes que empezar aceptándote, tienes que saber quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus raíces. Y muchas veces en ese proceso de volvernos a aceptar y de volvernos a encontrar, muchas veces nos vemos al espejo y a veces no nos gusta quiénes somos. A veces te ves en el espejo y ya sea negativo o positivo, te ves y dices, esto sí me gusta, pero esto no. Esto sí lo puedo cambiar, pero me va a costar mucho trabajo. Esos cambios que tú tienes que hacer para volver a regresar a tu raíz, tampoco es sencillo. No, definitivamente que no. Yo todavía sigo en el proceso, lo quiero decir que sí, lo sigo. Siento yo que hace como unos 10 años ya hace que de verdad fue cuando empecé a trabajar en la educación, cuando empecé a ver las cosas se puede decir, de un ojo diferente, de cómo de verdad dejar de ser como, en mi entonces, dejar de ser la víctima de la circunstancia y estar en el espacio donde puedes hacer cambios y puedes hacer impacto como la persona que eres, basándote en tu propia experiencia. O hago que mi experiencia me hace víctima y ahí no me quedo, o hago que mi experiencia haga como un fuego en mí a tratar de hacer cambio en las cosas que sigo viendo que suceden en la educación o simplemente en la cultura, en los aspectos de tratar de ser aceptado, tratar de ser quien tú eres al 100%, y tratar de igual ser quien tú eres y ser un profesional en tu profesión o en la sociedad. Fíjate que tocas un tema muy importante y a la misma vez muy sensible, porque cuando hablamos a veces de victimizarnos, la persona o los que hemos estado en esa posición de víctima, a veces no quiere salir de ahí, porque mencionaste hace ratito, buscamos las cosas más fáciles.
Entonces cuando estás en ese lado de víctima, es bien sencillo ser la víctima, es bien sencillo ser ay, pobre de mí, las circunstancias que me rodean no me permiten hacer esto, vengo de otro país, no puedo hablar aquí, por eso no puedo trabajar en esto, por eso no puedo hacer aquello. Pero muchas veces cuando sales de esa zona de victimismo y te das cuenta de que eso te puede dar poder y te puede dar fuerza para poder hacer otras cosas y salir de ese lugar siendo tú quien eres y no estarte conmiserando a ti mismo o quejarte por la situación donde estás. Ajá. Al contrario, le puedes sacar mucho más valor aceptándote tal como eres y no haciéndote la víctima, sino trabajando y usando todas esas herramientas para poder hacer lo que tú haces. O sea, desde tu punto de vista y desde el lugar donde tú estás, estoy más que seguro que entiendes a los jóvenes que van llegando, entiendes a los jóvenes que ya están aquí, que tienen ahora sí que la revoltura de las dos culturas, que muchas veces no los vemos y dices, bueno, tú, ¿qué onda? ¿Eres de aquí, de allá? ¿Por qué te vistes? ¿Por qué hablas? Ya hacen ellos mismos, saben. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ves tú a los jóvenes, a los adolescentes de hoy día en esos dos lados? Los que van llegando, los que andan en el camino de ahí del medio, medios perdidos, que no saben quiénes son, y los que ya en algún punto, si te ha tocado ver, en algún punto que dicen, ok, esto es lo que soy, estoy en un país que no es el mío, pero puedo hacer todo esto, tengo acceso a todas estas cosas, a pesar de no ser de aquí. Son muy buena pregunta. Son varias, siento yo que como categorías se puede decir, sí, en grupos. Definitivamente veo que varios de los niños que van llegando inmediatamente, y más cuando llegan, van llegando con un patrocinador, como que ya vienen entrenados, de que vas a llegar, vas a hacer esto y el otro y a trabajar. Hay muchos que vienen ya van llegando con la mentalidad de que yo estoy en la escuela simplemente porque la inmigración me lo pidió. Así es de como que un requisito. Es un requisito. Ya cuando termine yo de aquí o en cuanto me pueda salir a trabajar, ¿verdad? Entonces teniendo las conversaciones de que no, mira, hay un futuro más grande, se puede trabajar, pero hay un futuro más grande. Hay más opciones. Muchas más de las que conocemos o a veces nos han presentado enfrente. Hay estudiantes que ya están, o sea, ya llegaron, ya tienen tiempo aquí, y sí, es muy difícil. En sí, pues creo que ya sabemos todo con las redes sociales, el internet, todo eso, o sea, el acceso a la negatividad, a ser víctima, al que tú tienes, yo no tengo, es más fácil. Antes tú sabías si no tienes porque ves a alguien que lo trae, o sea, en tu camino o algo así, pero si tú lo ves. Aquí abres tu teléfono, lo primero que es fulanito se despertó en una cama y yo aquí en el sillón, ¿verdad? Inmediatamente lo ves. Siento yo que eso definitivamente daña a los estudiantes que están en el proceso de que en primera, pues mentalmente te estás desarrollando, no sabes quién eres, es tu etapa. Y en segunda, estás escuchando historias de diferentes personas de que se supone quién tienes que ser, quién se supone que eres por tu color de piel, y un montón de historias negativas. Sí. ¿Verdad? Es algo difícil. A mí, yo me acuerdo, por ejemplo, por mí, en mi temporada, sí, yo estaba escuchando las noticias que los mexicanos eran esto y que aquello, y yo estaba tomando esa información y estaba pensando de mí misma, lo que ellos estaban diciendo. Me imagino ahora los estudiantes. Sí, porque eres parte de ellos. Yeah. Entonces te metes en ese círculo que muchas veces no pertenecemos o no somos, pero como estamos oyendo, tú solo te encasillas. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención, de que cuando llegas ya con un chip de lo que tienes que hacer. Yeah. Llegas ya con un pequeño plan de lo que va a ser tu vida en Estados Unidos. Y yo me voy a incluir ahí porque cuando yo llegué con la mentalidad de trabajar. Y uno de los propósitos principales de este podcast, de la cátedra, es informarle a la gente y decirle a las personas que van llegando, no necesariamente jóvenes, bueno, podría ser el mensaje más directo para ellos, pero decirles a las personas que van llegando de que hay muchas opciones, de que hay muchas cosas que hacer, de que hay maneras de estudiar, de que hay maneras de seguirte desarrollando.
de que no nada más es venir y trabajar en la construcción, porque es lo primero que te dicen. Ve a la construcción porque ahí es donde mejor te pagan. En el restaurante y agárrate 2, te entras temprano y el otro te vas a la tarde. Entonces ya llegas con la mentalidad de trabajar, trabajar, trabajar y no ves todo el panorama que hay a tu alrededor. Entonces la idea que yo tengo es informar a la gente de que va llegando, decirles, ¿sabes qué? Puedes ir a la escuela, ¿sabes qué? Puedes reportar impuestos, puedes ir al consulado mexicano y puedes obtener una identificación, no nada más hay trabajos en los restaurantes, hay trabajos en fábricas, hay trabajos en compañías, hay trabajos en muchos lados, y esa es otra cosa que yo creo que cuando llega el inmigrante, llega nada más con lo que le dijeron, nada más con lo que trae ahí, y es más o menos la idea, porque no es exactamente lo que es tampoco, nada más es una pequeña introduccióncita, una pintura, comentaba el otro día con Chris, es una pintura donde te lo dibujan bien bonito, pero no te ponen todo lo demás. Tampoco quiero decirles que es fácil, porque en realidad no lo es. Hay que llegar a trabajar, pero puedes trabajar inteligentemente sin gastar tantas balas en cosas que no van a tener, que no te van a ayudar en un futuro. Siento yo que para todas las personas que me llegan, para todas las personas en general, pero especialmente para las que estamos llegando, pensar, hacerse la pregunta a uno mismo de o soy víctima o soy creador, porque todos podemos ser uno o el otro, no hay dos. O eres víctima de tus circunstancias, de tus experiencias, de lo que sea que te haya pasado o te va a pasar, o vas a ser un creador de tu vida. Vas a crear lo que necesitas crear para poder sobresalir. Si llegaste aquí para poder mantener a tu familia en México, ok, vas a estar aquí tú sacrificándote, comiendo, o sea, no cuidándote tu bienestar por mantener a tu familia. Es bello, pero ¿qué tanto te va a durar a ti? Right? Si te pasa algo a ti por tu bienestar no está bien, tu familia no tiene una segunda opción. Muchas veces yo siento que, no sé si es los mexicanos o cómo, pero definitivamente yo lo veo en mi familia y mi cultura de que trabajo. Esa es la responsabilidad de esta vida, trabajar y mantener a la familia. Pero siento yo que fue por nuestros ancestros, así, esas son las únicas opciones así que tenían. Pero no tienen que ser así. Sí, no tienen que ser así y no tenemos que seguir los mismos patrones que venimos cargando desde hace mucho. Esa cadenita yo pienso que todavía como que nos cuesta un poquito romperla porque venimos a trabajar. Y he tenido invitados donde ellos están haciendo otra cosa, donde se salieron de la caja y están intentando hacer otro tipo de actividades diferentes a las que no hicieron sus abuelos, sus papás. Y también son criticados, o sea, también son como que no, ¿por qué vas a hacer eso? O sea, mejor ponte. Conozco a alguien que está haciendo cinematografía y le está yendo muy bien, pero obviamente pues es un camino lento, las oportunidades son pocas, pero él ahí está y se le están abriendo las puertas y él se está dando cuenta de que está entrando al mundo ese. Y en su casa como que están los tíos, pero ¿por qué quieres hacer eso? Mejor métete a la construcción, mejor métete a hacer otra cosa donde te va a dejar dinero más rápido. Entonces también creo que también viene de la familia también cierta como que no te dejan salir más allá, como que te quieren detener un poco. La toxicidad. Sí, la toxicidad. Tóxico. Para eso pues nos van a criticar. Tú exacto, que sí. Eso sí aprendí desde chica, de que hagas o no hagas te van a criticar. Pero al final de cuentas, si tú te vas a dormir a gusto con lo que estás haciendo y te levantas con unas ganas de hacer lo que vas a hacer, eso siento yo que es el primer truco. Y ahí entra exactamente lo que acabas de decir, dejar de ser víctima para ser creador. Ya cuando tú empiezas a crear y empiezas a hacer lo que te gusta, tu panorama y tu modo de ver la vida cambia. No es que a veces, otra vez, queremos todo bien rápido. O sea, salimos de la víctima, empezamos a crear, empezamos a hacer cosas y luego ves como que, pues no veo resultados muy rápido, como que pues está muy lento esto, como que pues sí me gusta, pero pues no me deja nada. Y esa es la otra parte que las personas que llegan al éxito
te dicen, encuentra tu pasión, encuentra lo que te gusta y dale, sí, pero también tienes que entender y tienes que comprender que es un proceso, que te va a tomar un tiempo para poder llegar a... los primeros pasos pues serán aceptación y salir de esa zona de victimismo para empezar a poder a crear, pero sabiendo de que tienes que trabajar de todos modos, sabiendo de que te va a costar trabajo conseguir todo lo que te gusta o hacer lo que te gusta. Lo que a veces, lo que me puse cuando me siento yo así de que, oh my God, por ejemplo, ahorita no le he dicho a nadie, pero tengo un negocio que quiero empezar en exclusiva. Ahí luego les dejamos saber. Estoy trabajando en un negocio que yo tuve mucho miedo de sacar, porque yo lo quería que cuando saliera era perfecto, ¿verdad? Entonces me ponía yo que, no, pero de verdad lo voy a hacer, no, pero hay tantos igual como ese, ¿cómo el mío va a ser especial? ¿Verdad? So, me puse todo eso y luego, no, pues tanto tiempo que me va a durar para llegar a donde de verdad me va a sostener, ¿verdad? Y luego me puse a pensar, dije yo, ok, vamos a ver cuántas horas me va a durar. Puse ahí si le dedico 2 horas al día a tratar de mejorar esto, puedo llegar en este tiempo. Y luego dije, bueno, trabajo casi como 50, 60 horas yo en mi trabajo y nada más me pagan 40. Nada más 40 son pagadas porque soy salario, pero le echo tanto, y por mí por el amor de la comunidad. Te lo juro que es por el amor de la comunidad, pero me puse a pensar en las horas que le pongo yo a llegar a la meta de alguien más. O sea, esa organización, una persona tuvo o un grupo de personas tuvieron esa meta y ellos fueron los que se propusieron eso, ¿verdad? Yo estoy trabajando para ayudarles a ellos a llegar a esa meta. Porque yo no voy a dedicar las mismas horas o el mismo sacrificio, la misma energía, los mismos disgustos, porque en el trabajo te disgustas. Porque yo no lo voy a hacer por mí misma, por lo que yo quiero y lo que sé que me voy a adorar hacer. Sí, es importante encontrar primeramente lo que te gusta y lo que quieres hacer. Encontrar la manera de cómo lo vas a materializar, cómo lo vas a hacer sólido. Y hay muchas veces en el punto donde estás tratando de encontrar ese balance, es donde te das cuenta de que hay muchas cosas que estás haciendo que no te dejan el espacio, el tiempo para hacer lo que realmente te gusta. Y en ese punto es muy importante darnos cuenta que cuando lo vas a hacer, el sacrificio que vas a hacer va a ser para ti. Porque al igual que tú, yo también tengo mi trabajo y también le meto también las horas y todo. Y sí hay ocasiones donde digo, o sea, sí está bien, me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, pero ¿y yo? ¿Y lo mío? ¿Y a qué horas voy a ponerle tiempo a lo que a mí me gusta? Entonces, cuando yo también estaba tratando de materializar esta idea, decía, ¿a qué horas? O sea, ya no tengo tiempo, o sea, no, ¿a qué horas voy a llegar a hacerlo? ¿A qué horas voy a editar? ¿A qué horas voy a grabar? Tengo que comprar cosas, tengo que empezar a hacer aquello. Entonces, todos esos obstáculos que están en el camino, pues nada más hay que irlos brincando poco a poquito. Y también no va a ser de la noche a la mañana, te va a tomar un tiempo, pero si no empiezas, pues te va a tomar mucho más. Definitivamente. Y eso del tiempo, el tiempo va a pasar. Y soy yo el cliché de ¿cómo se dicen? Las frases y los dichos. Y uno de los dichos es eso, el sufrimiento está, o va a ser porque te está doliendo de las horas que le estás poniendo en el trabajo, a tu pasión, a tu meta, o vas a tener el disgusto y el dolor de todos los días odiar tu trabajo. Sí, no, y yo se los puedo decir por experiencia que cuando empiezas a hacer lo que te gusta y cuando empiezas a agarrarle el sabor a lo que te gusta, aunque no te remunere en ese momento, el mismo gusto de hacerlo te va llevando a lugares donde no sabías, donde no esperabas llegar o donde no sabías que existían. Entonces el camino, si estás caminando por el camino correcto y por el camino que tú quieres y que tú ambicionas, se te van a ir abriendo las puertas, poco a poquito se te van a ir dando cosas. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que estamos caminando para el lado que es. Porque a veces empezamos un proyecto y dices, no me está llevando a ningún lado. Pues no, pero tienes que darle, tienes que el mismo caminar te va a ir llevando a ese lado.
como te decía, yo cuando quería hacer esto y nomás lo traía en la mente, y lo traía en la mente, y lo traía en la mente. Y de repente ya un amigo, mi hermano me presentó un amigo, y ya él me empezó a decir, no, que es que sí, vamos a un podcast. Y empecé a ver, y dije, no, sí se puede, sí puedo hacerlo. Yeah. Otro amigo me dijo, tienes un teléfono, y con eso, cabrón, ¿qué quieres más? Si realmente quieres empezar, no tienes excusas. Tienes el teléfono, empieza a grabar con tu teléfono. Ahí, ¿para qué lo quieres? Y ahí está. Yeah. Entonces el chiste nada más es aventarse. A veces no sabemos dónde vamos a caer, pero el chiste es empezar a hacerlo. Yeah. Buen amigo puede haberte hecho eso. Creo que también tiene que, pues, eso mismo en relación a los dichos que nuestros padres nos han hecho, las culturas en las que crecimos. Siento yo que como mexicana me enseñaron o haces las cosas bien o no las haces. Entonces igual eso mismo como me ayuda a mi dedicación ahorita, al igual a veces me afecta un poquito. Y cuando digo yo, ok, como te digo, mi negocio lo quiero que sea perfecto. El primer día que abra lo quiero que sea perfecto, que tenga todo esto, que se llene y todo esto. Y entonces, pero no, o sea, la perfección no es realidad. Es en los aspectos, o sea, tú empezaste con tu teléfono y luego empezaste con otro y luego, necesito esto, necesito el otro. Una cosa te llegó a la que sigue, como dices tú, y te expone a lo más que puedes hacer. Acabas de dar con la palabra clave. Tienes que exponerte tú mismo a las cosas, porque si no te expones no las vas a experimentar. Nada más vas a estar pensando, pero si tú no te agarras tú solo y te pones en ese lugar, no lo vas a hacer. He vivido en situaciones, por ejemplo, cuando estaba más joven, hubo un tiempo, larga historia, estuve fuera de mi casa y estuve en la calle, o sea, no como indigente, sino en la calle con malas vibras y todo eso, y me puse en una situación donde, te lo juro que yo escuché a mi mamá, yo la escuché en mi cabeza, que me dijo, ¿qué era el dicho? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Y yo en ese momento, o sea, era una de esas, de las que dices tú, ok, yo necesito esto, voy a hacer este movimiento, ¿verdad? Pero en cuanto yo escuché eso, Arely, no hagas cosas buenas que parezcan malas, o no hagan cosas malas que parezcan buenas. ¿Saben qué, you guys? Ya estuvo. No, I'm good. No voy a hacer eso. 3 en la cárcel. Yo no. Fíjate. Ya. Sí. Te comentaba al principio del podcast que me llamó mucho la atención y lo acabas de describir ahorita, que dices, es la frase tóxica de la mamá mexicana, pero muchas veces esas frases y esas cosas nos salvan de hacer o de terminar mal o de hacer cosas que no deberíamos de hacer. Fíjate que yo tuve una experiencia también muy parecida. Cuando yo llegué a este país, llegué con el pensamiento de trabajar. No me di cuenta en qué momento emocionalmente me perdí. Caí en una depresión, donde pues en aquel tiempo decías depresión, ya, no te agüites. Ponte a trabajar, güey, consíguete otro jale. Caí en una depresión, entonces esa depresión me llevó a empezar a tomar. Entonces, me tuve que llegar a un punto donde tuve que decir, güey, ya, o sea, ya. Y yo me recuerdo que estaba acostado y desperté y fue así como que alguien, es algo espiritual, pero a veces como que no lo entiende mucha gente. Yes. Pero fue también algo así como que desperté y dije, ya estuvo, ya. O sea, no me gusta quién soy, no me gusta lo que está pasando conmigo, no me gusta dónde voy a terminar, porque no voy a terminar bien. Y de ahí para acá empecé un proceso de cambio que me llevó a muchos lados, que me ha dado la oportunidad de ver a mis hijos crecer. Soy sobreviviente de cáncer de colon. Entonces yo me di cuenta que esas voces que a veces tenemos en nuestra esencia, en nuestro espíritu, en nuestra mente, si les hacemos caso, nos pueden salvar. Y nos pueden salvar de muchos problemas. Me da gusto saber. Gracias. Gracias. Voy para 20 años, si Dios quiere, en diciembre, libre de cáncer. Entonces, también ese es cuando empecé el podcast.
no sabía exactamente de qué quería hablar, no sabía exactamente qué quería expresar. Sabía que tenía mucho que expresar y sabía que tenía mucho que compartir y que podía tener personas como tú que tienen también una historia que compartir, que se debe de compartir en ocasiones. Entonces también por ese lado dije, cuando empecé, dije, ok, ¿cómo lo vas a empezar? ¿De qué vas a hablar? Entonces lo primero que dije, ok, voy a hablar de mí. Voy a hablar de mí, voy a hablar de mi experiencia, así no he hecho mentiras y me va a salir bien porque soy yo, es lo original. Que yo he vivido. Entonces, es lo que me gusta de lo que estoy haciendo, que trato de que las personas que vienen se sientan bien, compartan sus historias. Y yo sé que todo ese tipo de historias a la gente que va llegando, a los jóvenes, a los adolescentes, a las personas con las que tú trabajas, de alguna u otra manera puede ser como decir, oh, hay más cosas. No tiene nada de malo que me agüite, no tiene nada de malo que me sienta mal, no tiene nada de malo que me sienta triste, no tiene nada de malo que extrañe a mi familia, porque también vienes conviviéndote de muchos sentimientos que si no los expresas, si no los dices, de ahí vienen las depresiones. No, definitivamente. Es lo que nosotros en inglés llamamos carrying your baggage, como que estás cargando todas tus bolsas. Sí. Y sí, en sí vienes, o sea, de tu país cargado con la responsabilidad, ¿verdad? A un lugar donde ni el lenguaje no conoces, o sea, suerte si es que alguien te ayudó, o sea, que conoces a alguien aquí que te va a recibir, ¿verdad? Pero a veces aún así termina peor, porque luego ahora llegas, ¿cómo se dice? El arrumbado a los 2 días apesta, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Sí, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. También me hace alguna que otra frase. There you go. Así, entonces a veces pues lo terminas mal y cargas con eso, o sea, cargas, siempre estás cargando y a algún punto tienes que dejar algunas bolsas o algunas mochilas. Tienes que dejar y otra vez no tiene nada de malo el darte cuenta de que necesitas ayuda, de que necesitas a veces quien te guíe, quien te diga con quién contar, porque a veces llegamos tan limitados y a veces, como tú dices, la misma familia cuando llegas como que no, pues ya, güey, o sea, ya te ayudé un ratito, pues ya coopera o ya cáele. Entonces sí es una de las cosas que me gusta transmitirle a la gente, como te digo, en especial a los que van llegando y a los que se quieren traer a otros, que se los traigan y que les ayuden realmente como se les tiene que ayudar, porque a veces nada más creemos que estamos con la idea de que ya llegó, ya estuvo, ya lo trajimos, pero todavía el llegar es prácticamente el principio de lo que vas a hacer, o sea, no te garantiza nada. No, es como, es por decir lo que explicas, es como plantar una semilla en la tierra y nada más dejarla ahí, ¿verdad? Si no le das agua, si no le das sol, si no le das esto, no crece. Entonces muchas veces llegamos como una semilla a plantarnos aquí en los Estados Unidos y llegamos pues en tierra, pero a saber si hay agua, a saber si hay sol, a saber si hay comida. Exacto. Llega un perro, nos mea, ¿verdad? So es eso, no creamos una fundación donde dices tú, mira, veo una raíz creciendo, ya salió la primera hojita. Ok, ahora sí, ¿sabes qué, mijo? Vayas a su casa o vaya esto a lo que sigue. Sí, es complicado el ver que estás aquí y que no hay, como tú dices, no hay el agua, no hay el fertilizante que te diga, vele dando por aquí, vas a ver que si le das por aquí va a estar más fácil, vas a ver que va a estar un poquito más largo el camino, pero si le das por aquí, vas a gastar menos energía y vas a llegar a un lugar mejor. Porque como lo mencionábamos, a veces llegamos a los trabajos que nadie quiere. Llegamos a los trabajos que nadie quiere hacer y como llegamos con la necesidad de trabajar y con la necesidad de empezar a recuperar, porque tuvimos que pagar para venir, de empezar a recuperar el dinero para volver a pagar, para volver a empezar. Entonces no vemos todas esas cosas, no vemos, como te mencionaba, y a mí me pasó, yo no sabía de la matrícula consular, no sabía yo que podía sacar una matrícula consular, no sabía que con la matrícula podía sacar una aseguranza para el carro, no sabía que podía hacer taxes, no sabía un montón de cosas, no sabía que podía ir a la escuela, porque todo era trabajar. Y todos los recursos que hay, tantas cosas gratis que hay para los que acaban de llegar y
o para familias recién, todas esas ayudas que por alguna razón a veces como que la gente no quiere compartir. Quiero que seas bueno, pero nunca mejor que yo. Exacto. Sí. O no te quieren ayudar porque empiezan a ver que la estás haciendo. No, ya no la ayudes porque, como tú dijiste, ya se va a pasar. O sea, no tiene que pasar de ahí. Se va a creer, no tiene que pasar de ahí. Sí, ese lado también creo que es un lado donde como comunidad, pienso que en general la comunidad latina deberíamos de apoyarnos un poquito más en ese tipo de cosas. Yo veo a los filipinos que están bien unidos, todos de volada se ayudan unos con otros, de volada se alivianan, y si uno le va bien, lo siguen apoyando y ahí están todos. Los asiáticos también son así, entre ellos se apoyan mucho. Se meten 4 o 5 familias en una casa y ya pasan 3, 4, 5 años y después ya cada familia tiene su casa y después jalan a otros y ahí van. Y nosotros no, nosotros somos como tú dijiste, no le digas porque se va a crecer o luego se va a emocionar y ya no va a querer ayudarnos con la renta, ya no va a querer estar aquí. O se va, lo que sea. Sí. Es triste y sí, es cierto. Pero es la realidad. Es la realidad. Es lo que hay, dicen por ahí. No, es cierto. Y mucho de esa teoría es a la que cuando doy mis sesiones, cuando doy mis cátedras, cuando las doy, a los padres de familia, dependiendo de cuál es el enfoque de cada una, es a lo que poquito a poquito voy dando, ¿verdad? Porque claro, no quiero crear disgustos en grande, pero más que nada porque yo sé que las verdades duras, cuando te las dan de uno, duele. So hay maneras y ejemplos que voy dando y eso, pero es a eso, al que muy transparente. Y para los padres, si es que están escuchando y son mis estudiantes, los amo, no es nada de esto malo para ustedes, pero lo que yo veo es de que llegamos, mandamos a los niños a la escuela y ya está, es como que es tu daycare, ¿verdad? Y no nos enfocamos, no tenemos el tiempo porque estamos trabajando mucho en enfocarnos, en tener conversaciones, en X cosa, y veo yo que estamos repitiendo el mismo ciclo de toxicidad o la misma circunstancia de la que uno creció. Y siento yo las pláticas que tengo con los padres es de que, y más cuando están en uno a uno, ahí sí es donde tengo las conversaciones donde la verdad te la voy a dar. ¿Cómo es? Sí. Vas a estar enojado conmigo, pero yo te voy a ayudar a llegar a donde necesitas llegar. Y es eso, es de que usted quiere que su hijo sea la misma vida que usted, y no porque usted es porque no tuvo opciones, pero su hijo las tiene y quiere que repita la misma vida porque para allá va, ¿verdad? O quiere que cree un poquito más. Y en esas conversaciones es donde yo me fui dando cuenta de que cómo esa misma cultura, esa misma mentalidad afecta a los estudiantes, hayan nacido aquí o no hayan nacido aquí. Sí, así es. Y fíjate que a veces con el ejemplo que a veces nuestros hijos ven en nuestra casa, soy papá de 2 adolescentes, el ejemplo que tú les estás poniendo, a veces no es necesario tratarlos de jalar, porque tú con el ejemplo de tu vida te están viendo y te están observando. Todo. Yo donde trabajo me ha ido bien, gracias a Dios, y tengo un puesto de supervisión ahorita. Entonces ellos me ven, mis hijos me ven, y me ven que tengo un escritorio y que tengo mi computadora. Entonces me ven y, tú no fuiste a la universidad, tú no fuiste al colegio, y ve, tienes tu oficina, tienes tu escritorio. Y eso. Le dije, sí, pero a mí me tocó 15, 18 años llegar. Yo empecé desde abajo, limpiando, barriendo, ahí fui poco a poquito, cambiando de turnos, trabajando los fines de semana. Le dije, no llegué a aplicar al puesto donde estoy ahorita, fue un trabajo que me tomó muchos años y mucho sacrificio. Le dije, tú te lo puedes evitar, en vez de que te gastes 15, 18 años de tu vida trabajando en un solo lado y llegar a donde llegué yo, ve 4 años a la escuela, de 5 años a la escuela, vas y aplicas para una posición y vas a estar ahí, pero fíjate todo lo que te vas a ahorrar. No, es lo que te digo, a veces los ejemplos que ellos ven en nosotros es lo que ellos también como que de ahí se quieren agarrar, como que él llegó, yo también, pero hay otras opciones, hay otros caminos, hay maneras mejores de llegar.
No, sí, diferentes caminos de cómo llegar definitivamente. Y para los jóvenes, cuando tengo yo la conversación sobre el colegio y que dicen que no, siempre les hago la pregunta, ¿por qué no? O porque no me gusta la escuela. Ok, ¿no te gusta la escuela? Como, o sea, el building, las personas, o no te gusta aprender. Porque si el aprender lo vas a hacer toda la vida, o vas a aprender pendejadas o vas a aprender cosas buenas. O vas a aprender pendejadas o vas a aprender cosas buenas, pero toda la vida vas a aprender. Así es que otra vez te pregunto, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Por qué no vas a ir al colegio? Y así es como vas llegando donde es, no, pues tengo miedo. Nunca nadie ha ido al colegio en mi familia. ¿Cómo? Si están esperando que yo empiece a trabajar para ayudar a la casa, ¿cómo yo voy a ir al colegio? O sea, vas descubriendo y es a lo que los llevo a que ellos descubran las verdades. No es de que no te gusta la escuela. ¿Cuáles son las verdades, verdad? No, pues yo nunca he visto a alguien ¿Por qué realmente? No, yo no tengo el ejemplo de alguien que fue al colegio. ¿Cómo? Yo ni siquiera sé cuál es ese camino. Entonces, ok, si esas son las preguntas, hay que ir atacando una por una. Pero no nomás decir, no, el colegio no es para mí. Y si no lo es, ok, ¿cuál es el camino? Porque un camino vas a tener. Sí, y muchas veces lo que dijiste, tenemos emociones ahí reprimidas que no queremos sacar, y muchas veces ponemos la cara de malo o de no me gusta o de no quiero, pero la realidad es otra. Detrás de una cara de esas hay miedo, hay pendiente, hay tristeza, hay el que van a decir, hay el que no quiero ir a la construcción, quiero ir a la escuela. Hay muchas otras cosas detrás de un no cuando preguntan. Arely, me da mucho gusto que estés aquí, pero sé que también tienes muchas otras actividades que hacer. Te agradezco muchísimo el tiempo. Quedas invitado otra vez. Tienes las puertas de la casa, del estudio abiertas para cuando gustes venir. A hablar de lo que tú quieras. Me doy cuenta de que tienes tienes mucho material, tienes mucho tema. Y pues una vez más, ya sabes que eres bienvenida a la cátedra. Y pues déjanos tus redes sociales, dónde te pueden contactar, dónde trabajas, cuáles son tus actividades principales. Claro que sí. En primer antemano, muchas gracias por invitarme. Es el primero que hago en español y definitivamente es algo, como dices tú, las cosas te surgen. Es algo que he estado explorando en mi mente mucho. Hago muchas cosas en inglés para la comunidad, pero siento yo que necesito empezar directamente, no a traducir las cosas que hago en inglés, sino directamente en español. Esto definitivamente fue como una oportunidad y una... Qué bueno. Cuando gustes venir. Muchas gracias. Eso en lo que trabajo definitivamente en las escuelas de Oakland, escuelas públicas charters, que esa definitivamente pregunta que escucho mucho de los padres, ¿qué es la diferencia del distrito y charter? Así es que si algunos padres te preguntan, definitivamente yo me encantaría regresar y hablar sobre eso. Fíjate que es muy buen tema ese también, porque siempre está ahí la pregunta, ¿y qué diferencia hay de esa escuela a la otra? Yo las veo todas iguales, y sí hay ciertas diferencias. Y a eso me dedico ahorita. Fui maestra por varios años, al igual que decana de una de las escuelas de secundarias, pero ahora me dedico a eso, a ayudarle a las familias a encontrar la escuela indicada para sus hijos, basándose en las experiencias y necesidades que tengan, ya sean servicios, idiomas, o lo que sea necesario. Son el aspecto de cuál es la diferencia de las escuelas. Yo sería la persona indicada. Perfecto. En Facebook, pues definitivamente mi nombre, Arely, Coach C. En Instagram tengo Sí en Movimiento. Son públicas, ahí estoy, todo lo que puedo ver, todo lo que ven es lo que es. Hago más cosas de las que publico. Pero tengo esta semana estoy algo nerviosa y emocionada de que esta semana nos vamos para Boston, a la Universidad de Harvard. Sí, por ahí también me llegó esa información por ahí. Platícanos. Bueno, de eso sí quiero dejar, lo que platico de eso es de que yo nunca en mi toda vida, pensé que yo iba a llegar a poner un pie en una de esas universidades, al menos que iba a limpiarla, porque mi papá y mi mamá cuando llegaron aquí eso hacían, limpiando las oficinas de varios negocios. Yo pensé que solamente así yo iba a llegar a una universidad, limpiándola. Y nos invitaron a ir a dar una plática a sus estudiantes, alumnos,
sobre la violencia sistémica y cómo es que llegamos a donde llegamos ahorita. Después de Boston nos vamos a Austin, Texas, a dar una plática sobre los diferentes caminos que pueden tomar las familias latinoamericanas, más que nada la comunidad, pero en sí muchos los que no tienen el acceso al colegio o a la universidad. Así es de que cómo es que hemos llegado a donde estamos sin nada de esos títulos o papeles. O sea, esa no es una pared, es simplemente un obstáculo que para todo hay ¿Cómo podría? Aquí estamos. Exacto. Hay formas de llegar. No, definitivamente. So eso lo vamos a estar publicando conforme se vaya grabando. Y varios proyectos en manos. No, qué bueno. Me da muchísimo gusto que la comunidad de Oakland contemos con personas como tú. Contemos con gente que entiende realmente las raíces, de dónde venimos, por qué a veces somos como somos, por qué nos ven diferente. Entonces creo que el tener esas piezas en los lugares correctos, como son en las escuelas, con las familias de la comunidad, son las personas que necesitamos para hacer ese cambio que se necesita en nuestra comunidad. Una vez más te agradezco mucho y pues cuando gustes venir, aquí tienes tu casa. Espero que me apartes una fecha para cuando regresen de allá de sus conferencias. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco. Thank you. Esto fue La Cátedra. It was great, thank you. Me gustó a mí también. Muy bueno.